Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Retos del México actual. Grupo 15, profesora Marisela Cruz Mesa. Integrantes, Daniela Monserrado Zuna González, Carla Lisset Pérez Rebollar y Gregoria Haddad Licea. El día de hoy debatiremos sobre una gran problemática en México. Nuestro país se caracteriza por su gastronomía, su gente, sus pueblos mágicos. Sin embargo, también se caracteriza por sus deficiencias en su sistema penitenciario judicial, de la que deriva una palabra muy importante: impunidad. Día a día son más sonados los casos de impunidad, lo que se define como no dar castigo a los delincuentes que han cometido un delito. En estos casos intervienen diversos factores. Estos casos son evidencia muy clara de que el sistema encargado de llevar la justicia a los ciudadanos sufre de diversos déficits, falta de derechos y carencias. Hablar de impunidad se debe mencionar a la cultura de la legalidad, que es el conjunto de valores, creencias y acciones que promueven a la población para que crean el Estado de Derecho, para que lo defienda y tolere la legalidad. Igual que tenga cero tolerancia con la ilegalidad. El Estado de Derecho es aquel en el que toda la sociedad están gobernadas por leyes establecidas democráticamente. Estas leyes protegen y garantizan los derechos y hacen que se cumplan uniformemente. El Estado garantiza la conservación de la ciudadanía en paz. Ahora bien, si en México el Estado de Derecho y la cultura de la legalidad se cumplieran al pie de la letra, no existiría la palabra impunidad. ¿Qué opina usted acerca de que el caso del presunto culpable muestre la deficiencia en el sistema penitenciario en México? Bueno, es bien sabido que el sistema jurídico de México en los últimos años ha dejado mucho que desear. Lamentablemente, casos como el antes mencionado están ocurriendo frecuentemente, ya que personas inocentes son castigadas injustamente por delitos que nunca existieron. No es un secreto que México sufre de un gran problema en cuanto a impunidad se refiere, ya que personas inocentes, al no tener los recursos necesarios para comprobar que efectivamente son inocentes, siguen encarcelados, mientras que los verdaderos culpables pueden salir y disfrutar de una vida plena. Señorita Carla, ¿qué nos puede hablar sobre los datos que existen hoy en día sobre la ineficiencia de las cárceles en México? Mira, existen diversos tipos de centros penitenciarios que se clasifican en 4: federales, los que están en el Distrito Federal, los estatales y los municipales. Para estos suman 420 centros, con una capacidad de más de 195.273 personas. Los indicadores han incrementado su incidencia delictiva. Antes existían entre 80 a 100 prisioneros para cada 100.000 habitantes, y esto actualmente se ha descontrolado, pues existen 200 prisioneros por cada 100.000 habitantes. Además que la pobreza es un factor que influye en esto, pues al no poder pagar un abogado o no tener dinero, no puede salir ahí. Y esto ellos lo ven como para tapar su gran impunidad que ellos ejercen al estarte metiendo sin tener ninguna prueba exacta de que tú hiciste o realizaste un crimen. Además, las políticas de manutención de una prisión son poco efectivas, pues estas casi nunca tienen condiciones de salubridad ni de seguridad para los internos. Las instalaciones son muy viejas y no siempre están llenas. ¿Cuáles serían las alternativas para tener un México más seguro? Bueno, esta pregunta la podemos dividir en dos partes: lo que debe de hacer el gobierno y lo que debemos de hacer nosotros como sociedad. Primero, lo que debe hacer el gobierno es atacar el problema desde la raíz. Y como muchos expertos lo han dicho, la raíz es la pobreza. Las personas tienen necesidades económicas y para satisfacer estas necesidades llegan al extremo de entrar al narcotráfico o de convertirse en criminales. Pero nosotros como sociedad tenemos el deber de fomentar los valores familiares desde muy pequeños. Así, aunque una persona se encuentre en la necesidad, buscará una forma de satisfacer estas necesidades sin tener que llegar a los extremos de ser un criminal. Después de todo lo visto, ¿considera usted que incrementar los castigos ayudaría al sistema a mejorar el sistema penitenciario en México? No,
No, de hecho no, señorita Osuna. De hecho, esto es lo que nos ha llevado al gran deterioro que hoy en día sufrimos. El sistema penitenciario y la política criminológica equivocada es lo que no se debe hacer. Lo que se debe de hacer es impulsar nuevas sanciones que sean alternativas a la prisión. Y para esto deben mejorarse las prácticas de un sistema para las penas que sea nuevo, o sea, que esto permita que el genocidio carcelario en México ya no sea tan pésimo referente a nuestra sociedad, lo que quiere decir que debemos de transformar esta realidad en un imperativo crítico, debemos ser más cuestionables al poner una pena en un caso, porque esto es lo que nos ha llevado a un mal uso de nuestros sistemas penitenciarios, por lo que una emergencia humanitaria es algo que no podemos ignorar. Entonces no se deberían de incrementar, sino se deberían de reformar los sistemas penitenciarios que ya existen. Gracias. A continuación, presentaremos una breve entrevista sobre la opinión de nuestros ciudadanos sobre la impunidad. ¿Usted considera que las cárceles en México son verdaderos centros de readaptación social? No, claro que no, ¿Por qué? porque en realidad no se readapta a la gente. ¿Usted considera que las cárceles en México son verdaderos centros de readaptación social? ¿No? ¿Por qué? Porque no ayudan en nada a los presos. ¿Considera usted que las cárceles en México son verdaderos centros de readaptación social? No, ¿Por qué? no, porque lo que pasa es que, mira, los presos los deberían de clasificar y meten a un borrachito con rateros, violadores, asesinos. Entonces, en lugar de salir bien, salen peor, se juntan con gente peor y se van haciendo igual que ellos. ¿Considera usted que las cárceles en México son verdaderos centros de readaptación social? Pues, no sé, la verdad es que pues depende de la persona, ¿no? ¿Considera que las cárceles en México son verdaderos centros de readaptación social? No, ¿Por qué? porque salen más influenciados de la que... ¿Conoce la problemática que existen hoy en día en las cárceles en México? Sí, sobrecupo, ¿Conoce las problemáticas que existen hoy en día en las cárceles en México? Algunas cosas. ¿Conoce las problemáticas que existen hoy en día en las cárceles en México? No, eso sí no. ¿Conoce las problemáticas que existen hoy en día en las cárceles de México? No sé sobre la población. ¿Conoce las problemáticas que existen hoy en día en las cárceles en México? No, ¿Considera que el sistema penal en México es justo? no es corrupto, ¿Considera que el sistema penal en México es justo? No, ¿Por qué? porque aquí el que tiene dinero es el que manda, ¿no? ¿Considera que el sistema penal en México es justo? No, no es justo. ¿Por qué? Porque si tienes dinero, sales de la cárcel. Si no tienes dinero, te quedas aunque seas inocente. Ese es el gran problema que tenemos en México. ¿Considera que el sistema penal en México es justo? Pues no sé, ¿Considera que el sistema penal en México es justo? no, ¿Por qué? porque a veces las leyes no aplican como debe de ser. Después de toda la información expuesta en este trabajo, ¿qué conclusiones nos podría compartir usted? Mi conclusión sería que México está pasando por una etapa difícil de impunidad, de injusticia, pero estos problemas se pueden solucionar, como ya dijimos, atacando la pobreza, reforzando esos valores familiares, educando a toda la sociedad para no caer en los mismos errores de siempre. También es importante mencionar que la población debería saber sus derechos y sus obligaciones para en un momento dado poder comprobar su inocencia o defenderse en algún problema legal
que pueda surgir en su vida. Gracias. Señorita Carla, ¿qué conclusiones nos compartiría usted? En este caso, nos pudimos dar cuenta que los centros penitenciarios en México están llenos de impunidad, por lo que no podemos seguir ignorándola, pues la justicia solo se ejerce a personas que pueden pagarla en realidad, porque tiene un precio. Y esto es algo que no debería estar pasando en los países. Es algo que los mexicanos podemos solucionar con medidas y levantando la voz. Para concluir, nos damos cuenta que el caso de Antonio Zúñiga no es el único de que existe de impunidad. Existen miles y miles de casos más. Lo que nos da como reflexión que la justicia en este país es solo para quien la pueda pagar. Muchas gracias.